Muy buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente este precioso viernes para compartir con ustedes la palabra de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha dado una semana más de vida, una semana de bendición, estar con vida, ¿verdad? Tal vez muchas personas a tu alrededor, cuando usted mira, hay muchas personas que están enfermos, hay muchas personas pasando necesidad, tal vez muchas personas estén en la cama o muchas personas estén en el hospital. Pero la misericordia y el gran amor de Dios nos alcanzó. Hoy estamos con vida, ¿verdad? Eso significa que todavía Dios nos ama. Dios está esperando que su propósito por la cual nos ha creado se cumpla en nosotros. Yo sé que en muchos lugares hay muchas enfermedades, hay muchas necesidades, hay muchos problemas, hay dificultades en la vida, hay necesidades que estarán pasando, pero recuerda que en el mundo Jesucristo mismo nos dijo que tendremos problemas. Pero en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Él ha prometido estar con nosotros. No crea que Dios no sabe lo que estamos pasando. Dios sabe muy bien. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a dar gracias a Dios por esa misericordia, por ese gran amor que tiene para con nosotros. Muchas gracias por permitirnos entrar en sus intimidades, en sus teléfonos, en sus hogares. Hoy vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios algo que usted y yo debemos de saber como cristianos, como hijos de Dios. Pero antes, ante todos, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos hable en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios Padre Celestial, Dios grande, Dios bueno, Dios maravilloso, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. En tus manos encomendamos este tiempo para que tú nos hables a nuestros corazones, para hacer salir edificado y ser como hijo tuyo, un siervo completo para toda buena obra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias nuevamente, buenas noches, bienvenidos todos sean en este programa que todos los viernes a esta hora transmitimos para edificar la iglesia, porque en este tiempo estamos pasando tiempos difíciles, hay muchos problemas, hay muchas necesidades, hay muchos ataques. En estas circunstancias difíciles de la vida, Dios está con nosotros. Hay una cosa que el cristiano en medio de este mundo problemático, un mundo de pecado, un mundo de maldad, recuerda que Dios nos ha escogido un pueblo para ser la diferencia en medio de todo, en medio de los problemas, en medio de necesidades, en medio de dificultades, en medio de cualquier situación que estamos. Nosotros tenemos que ser la diferencia. ¿Por qué? Porque un Dios todopoderoso nos ha prometido, nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha cuidado y nos va a cuidar y nos va a proteger. Hay que mirar a nuestro alrededor, los que están débiles hay que fortalecerlos, hay que animarlos. Ayer estaba recibiendo un mensaje de un primo mío que vive en Washington, que estaba diciendo que un familiar de nosotros se murió y todo el mundo estamos orando por esa familia. Y no solamente eso, en la costa de Nicaragua hay muchos problemas, ataques, persecuciones, asesinatos. Y le decían, ¿será que Dios tendrá algún Moisés como el pueblo hebreo para que lo libere la persecución de lo que está pasando en diferentes partes del mundo también, ¿verdad? En Afganistán, yo estaba mirando una noticia que a los cristianos envuelve con plástico que envuelve para exportar las cosas y los dejan en una plaza pública para que se mueran desnudos, se lo ponen solamente en calzoncillo. En cambio, nosotros en diferentes partes del mundo que estamos viviendo, a lo mejor no estamos pasando esas persecuciones, pero
tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos situaciones que nos causan tristeza, angustia, y algunas veces sentimos como que Dios no está con nosotros. Pero recuerda que Dios, mientras estamos con vida en esta tierra, caminando con Él, cerca de Él, siempre va a ir con nosotros. Aunque nosotros separemos de Dios, Él siempre va a estar con nosotros. Solamente tenemos que estar buscando la presencia del Señor. Como decía ayer a una persona, que en medio de nuestras tentaciones, en pruebas, tal vez algunas personas que han caído en pecado, siga orando al Señor, siga creyendo en el Señor, siga buscando su presencia y verás que Dios te va a dar una oportunidad para que usted se alinee antes que usted muera. Por eso hoy quiero compartir con ustedes el Salmo 139. Tal vez ya has leído, hoy vamos a estudiar Salmo 139. El salmista está hablando de que aquí el Salmo 139 dice así: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Cuando estamos pasando necesidades, cuando estamos pasando tristezas, cuando estamos pasando angustia, cuando estamos pasando problemas, recuerda que Dios está contigo. Él examina su mente, Él examina sus problemas, Él examina todas las situaciones que está pasando. Él lo tiene bajo control, todas las situaciones que estamos pasando. No tenga miedo, no te desesperes, no te desanimes, manténgase en oración, manténgase conectado con el Señor, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros, pero ahora nosotros también tenemos que estar con Dios. Dios siempre estará con sus fieles. Por eso Romanos capítulo 8 nos dice: ¿quién nos separará del gran amor de Dios? Ni los problemas, ni las necesidades, ni las enfermedades, ni las dolencias, ni ninguna cosa creada nos puede separar del gran amor de Dios. Él siempre va a estar con nosotros. Él examina nuestros corazones, cómo estamos viviendo, cómo está nuestro pensamiento, cómo están nuestros corazones, dónde estamos parados, la vida que vivimos, que andamos. Por eso Salmo 34 también nos enseña, 34 versículo 15, nos enseña que los ojos de Dios están sobre su pueblo, sobre los justos. Entonces, cuando nosotros somos justos, caminando con Dios, haciendo las cosas como Dios manda hacer, Él estará con nosotros. Nuestros pensamientos, nuestros corazones, muchas veces con la boca decimos unas cosas, pero con nuestra mente pensamos otra cosa, nuestro corazón está en otra cosa. Entonces, muchas veces con nuestra palabra bonita queremos engañar a los hermanos, queremos actuar como cristianos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Nuestro pensamiento está lejos de Dios. Nuestro amor, forma de ser, forma de actuar, estamos lejos de Dios. ¿Cómo podríamos saber que estamos lejos de Dios? Cuando tú estás pensando, ¿en qué se dirige su mente? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su ánimo? Si hay tristeza, hay angustia, hay enojo, hay disgusto, hay murmuraciones, o hay orgullo que tú crees que sabe mucho, otros no lo hacen, o soberbia, usted dice: ¿quién me va a enseñar a mí? Yo sé lo todo. Entonces, todos esos pensamientos que vienen en nuestra mente, sentimientos, pensamientos, actitudes que no están conforme a la palabra del Señor, Dios está mirando. Podemos decir que somos cristianos, somos hijos de Dios, pero nuestra mente, nuestro corazón, Dios lo examina. ¿A quién tratamos de engañar? A Dios nadie lo engaña. Recuerda lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, se cosechará. Significa, de lo que tú hagas, de lo que estás haciendo, usted va a recibir el resultado. Una persona que me estaba diciendo, decía: pastor, pero ¿por qué mis hermanos y yo somos maldecidos, que estamos en esta condición? Muchas veces nosotros, los padres, es el responsable que los hijos sufran,
Los padres caminamos lejos de Dios y dejamos a nuestros hijos sin bendiciones. Y muchas veces los padres son bendecidos, cristianos, hijos de Dios, pero los hijos no quieren venir a los pies del Señor. Entonces son hijos de promesa, pero ellos mismos desactivan sus bendiciones y Dios no puede hacer nada. Dios no puede obligar si tú no quieres. Entonces muchas veces nosotros mismos, usted puede ver en su vida diaria, en su familia, en su lugar, o en su país, en su comunidad, las personas que viven. Los que viven lejos de Dios, un tiempo parece que están bien, pero llega un tiempo que desaparece. Un tiempo que va muy mal. Un tiempo que todo lo que ha tenido se fue para abajo. Muchas veces hay personas que con dinero sucio, robando, engañando a la gente, acumulan muchas riquezas. Pero la palabra nos enseña que todas esas riquezas son riquezas mal habidas. O sea, con maldiciones ha recibido esas bendiciones materiales. Y tarde o temprano desaparece y esa familia desaparece y sus hijos no es de bendición. Tienen problemas en su vida, tienen problemas en su familia, tienen problemas en diferentes maneras. Entonces, por eso la palabra nos enseña, dice, el Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto. El cristiano tiene que estar con esa confianza. Dios nos está mirando en los momentos más difíciles. Dios conoce su corazón, su sentimiento. Dios sabe la necesidad que estás pasando. Dios siempre está contigo en los momentos más angustiados, más tristes. Pero ahora nos toca a nosotros estar con Dios. En esos momentos más difíciles, tal vez estás pasando en su familia, en pérdida de su familia, o pérdida del trabajo, o pérdida de cualquier miembro de familia. Cualquier situación que esté pasando, usted tiene que estar seguro que Dios está contigo. Y Dios lo que ha prometido, Él va a cumplir. Lo que yo te quiero decirle es que en esos momentos más difíciles, de angustioso, triste, lo que el cristiano tiene que hacer es alabar a Dios. Dar gracias a Dios porque Él es Dios fiel, Él es Dios bueno, Él es Dios perfecto, Él es Dios grande, Él nunca ha perdido una batalla, Él es tu Padre y Él nos ama. Esa es la ventaja que tenemos. La palabra de Dios nos enseña que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El enemigo se va a levantar, pero va a salir derrotado. Problemas vamos a tener, pero Dios nos va a ayudar a resolver ese problema. Por lo tanto, dice, ¿sabes cuándo me siento? ¿Cuándo me levanto? O sea, Dios está controlando el paso de sus hijos. Cada vez cuando caminamos, Él sabe a dónde vas, Él aparta los problemas, pero cuando no estamos caminando con el Señor, ese es el problema. Como yo le estaba diciendo a una persona que cuando Dios nos va a ayudar, el problema no es que Dios nos va a ayudar. ¿Qué estamos haciendo para que Dios esté a nuestro favor? La pregunta es, ¿por qué cree que Dios te va a ayudar? Simple hecho es porque tú eres una persona. Dios te va a ayudar mientras tú tratas de resolver el problema. Dios te va a ayudar cuando tú estás buscando su presencia, su dirección, caminar con Él. Él te va a ayudar. Porque cuando tú no estás haciendo nada, esperando que Dios haga todas las cosas, es porque te gusta la situación que estás pasando. Pero tú tienes que levantar y hacer las cosas. Dios está controlando todas las situaciones que tú no puedes hacer, que no puedes controlar. La naturaleza humana, donde habitamos este cuerpo, tenemos que actuar, tenemos que operar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas que tenemos que hacer como humano. Un día el Espíritu Santo nos dijo, haga como hombre lo que tenga que hacer. Las demás cosas que tú no puedes hacer, déjamelo a mí y yo lo voy a hacer.
Entonces esa es la confianza que tenemos en el Señor. Él cuida de nosotros. Aún a la distancia, me lees el pensamiento. Cuando tú estás tal vez lejos de la iglesia o estás solo, tú crees que Dios no está escuchando. Dios está escuchando. Tú crees que Dios no está mirando. Dios te está mirando. Lo que está pensando en su corazón, murmuraciones o cualquier disgusto, cualquier cosa que está en su corazón, Dios lo sabe. Usted no podemos esconder de la presencia del Señor. Por eso, cuando hay algo que está en nosotros que no está bien, tenemos que llevar en la presencia del Señor. Señor, tú me conoces mi mente, tú me conoces mi corazón, tú conoces mis necesidades. Hoy traigo en su presencia para que tú me ayudes, Señor, porque no tengo nadie como tú, poderoso, grande, amoroso, bondadoso, que todo lo puede, solo tú, Señor. Entonces presenta su problema. Entonces Dios va a empezar a actuar. Entonces cuando tú presentas su problema, espera en el Señor que Dios va a resolver. No trate de hacer otras cosas que no le agrada a Dios. Ahora dice, mis trajines, mis descansos, o sea, mis problemas, mis necesidades, mis descansos, tú lo conoces. Todos mis caminos te son familiares. O sea, el camino de los hijos de Dios, Dios lo conoce todo. Tu protección me envuelve por completo. Tu protección me envuelve por completo. Los días pasados yo le estaba hablando sobre la vida de hermano Job. Cuando Job estaba caminando con el Señor, era un hombre íntegro, no hacía nada malo que no le agrada a Dios. Todas las cosas que él hacía es para honrarle a Dios. Honraba a Dios, adoraba al Señor. Muchas veces nosotros los cristianos creemos que cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos pasando problemas, porque hemos pecado, porque hemos fallado al Señor. No, algunas veces Dios permite algunas situaciones para fortalecernos. Y muchas veces Dios permite algunas situaciones para ayudarnos a crecer y para demostrar al enemigo que somos sus hijos, que tenemos autoridad, que tenemos poder. En cualquier situación que esté pasando, recuerda que Dios sabe su situación que está pasando. Tú no estás solo, no estás sola. No te desanimes. No te digas que no puedo. Tú tienes que hacer todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. No diga que no sé qué voy a hacer. Usted dice, el Señor está conmigo. Él me va a dar la victoria. Alabado sea mi Dios. Alabado sea el Señor. Él es bueno, Él es grande. Él es amoroso, Él es bondadoso. Empieza a alabar a Dios. Gracias, Señor, te alabo, te amo. Y empieza a hacer alabanzas en medio de las tristezas, en medio de angustia, en medio de los problemas. Empieza a adorar a Dios y usted va a ver los cambios que va a venir en su vida. Tu corazón va a empezar a llenar de paz. La presencia de Dios, cuando toma nuestro corazón, nuestra mente, la paz que sobrepasa todo entender. O sea, la gente no entiende por qué estás en paz. La gente no va a entender por qué estás alegre. La gente no va a entender por qué estás feliz. No porque está pasando necesidad. La necesidad está ahí. El problema está ahí. Te está causando angustia, causando tristeza. Pero la presencia de Dios, cuando usted alcanza llegar a la presencia del Señor con alabanza, con adoración, buscando su presencia, ese te va a llenar de paz, de gozo, de alegría, de tranquilidad y unidad en la familia. Porque si no hay Dios en tu vida, si no hay Dios dirigiendo su vida, si no hay Dios quien esté protegiendo, su vida va a ser un desastre. Va a haber problema y problemas te van a aplastar. Todo el mundo tenemos problemas y vamos a tener problemas en el mundo. No solo tú, todo el mundo tenemos problemas. Los hijos de Dios vamos a tener problemas. Los hijos de Dios vamos a tener necesidades, situaciones que Dios va a permitir. Pero la diferencia es que nuestros problemas contamos con la ayuda de Dios para resolver ese problema. Pero cuando no hay ayuda del Señor, el problema nos aplasta. Los ataques nos dividen.
las tentaciones, las pruebas nos separan de Dios, dividen nuestra familia, destruyen nuestro matrimonio, destruyen nuestras finanzas, destruyen nuestro futuro, destruyen nuestra profesión. Y todo lo que Dios nos ha dado, destruye, porque no hay nadie que nos ayude. Y muchas veces, en vez de buscar a Dios, nos alejamos de Dios. Pero el cristiano que busca a Dios en los momentos más difíciles, en tristeza, en angustia, el enemigo nunca lo va a vencer. ¿Hay problema? Sí, un momento hay problema. Por eso el Señor nos dijo, cuando ustedes oran en el mundo espiritual, suceden cosas que ustedes no lo saben. Pero usted va a ver resultados después de un día, después de una semana, después de un mes. Porque el enemigo, al soltarnos, quedan secuelas, pero nunca nos va a destruir. La vida, la dirección, la familia, todo lo que es de los hijos de Dios, Dios lo tiene guardado, protegiéndolo. El enemigo no llega a tocar. Mira lo que dice. Voy a leer. Salmo 139, versículo 5. Tu protección me envuelve por completo. La protección de Dios nos envuelve por completo. Por eso en Primera de Juan hay un versículo que a mí me gusta. Dice, los que son hijos de Dios, dice así dice. Sabemos, Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo control del maligno. No. Versículo 18 dice así, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Esa es la diferencia. No practica el pecado. Jesucristo, que es nacido de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocar. Cuando el enemigo no llega a tocar, cuando una persona cristiana como hijo de Dios vive alejado del pecado. Pero cuando una persona está en pecado, ¿qué es el pecado? Es el resultado de la transgresión. ¿Cuál es la transgresión? Desobediencia, no hacemos las cosas como Dios manda hacerlo. Entonces, el resultado de nuestra transgresión, actitudes, conducta, como Dios no nos manda a hacerlo, no lo hacemos, entonces el resultado es el pecado. El pecado es la desobediencia, malas actuaciones, que está fuera de lugar como hijo de Dios, ¿verdad? Vivimos en la carne, actuamos como persona, andamos como humano y hacemos las cosas como personas, no como hijo de Dios, no como cristiano. El cristiano tiene que vivir por fe, actuar por fe, caminar por fe, andar por fe, pensar como hijo de Dios. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Hay necesidad, pero yo tengo Dios de poder. Él me va a ayudar, Él me va a levantar. Ningún enemigo me va a tocar. En el nombre de Jesús, ahora todo espíritu inmundo fuera de mi casa. Suelta mi salud, suelta mi familia, suelta mis hijos, suelta mi corazón, suelta mis ojos. Tú tienes que estar peleando. Eso es pelear. Tú tienes que renunciar a las cosas malas que hay en nosotros. Tienes que estar identificando el mal que está produciendo nuestra naturaleza humana. Y hay que parar de hacer ese mal que está produciendo. Si hay mentira que está produciendo en nosotros, hay que parar de no mentir. Y si hay algo que yo estoy haciendo que no está bien, que está afectando a mi salud, pues yo tengo que parar de hacerlo. Muchas veces queremos que Dios haga todas las cosas y nosotros no queremos hacer nada. ¿No es así? Tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Y las demás cosas que tú no puedes, Dios lo va a hacer. Y la protección de Dios le toca a Dios. Usted no se preocupe. Hay pandemia, hay problema, hay necesidad. No se preocupe. Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar. Tú actúa como hijo de Dios. Quita todos los pensamientos, todas actitudes malas, todas las conductas malas, cancélalo, anúlalo, pelea contra eso. No trate de hacer las cosas que Dios no nos ha enviado a hacerlo. Entonces la presencia de Dios va a permanecer en ti y todas las cosas malas se van a ir de ti. Y eso es lo que trae la victoria.
Amén. Por eso Jesucristo dice a través de apóstol Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, versículo 18, dice, el que es nacido de Dios no está en pecado, o sea, no peca. ¿Por qué? La semilla que Dios ha puesto en nosotros, que es Espíritu Santo, lo protege. La semilla, la presencia del Espíritu Santo que nos ha puesto en nosotros, nos ayuda a mantenernos en integridad, ¿verdad? Controlando nuestro sentido, controlando nuestros corazones, controlando nuestros instintos humanos, el Espíritu Santo. Entonces, Juan dice que Jesucristo, que es nacido de Dios, nos protege. Lo protege el que está íntegros en el camino del Señor. Amén. Por eso, salmista dice en Salmo 139, versículo 5, tu protección me envuelve por completo. No alguna parte, ni un poquito, un tiempo, no, por completo. Tu salud, su vida, su familia, su matrimonio, su finanza, Dios va a proteger. Va a haber problema en la economía, pero Dios te va a proteger. Va a haber problema en alimentación, Dios te va a dar comida. Va a haber problema, Dios te va a dar, porque Él nos protege. A los hijos de Dios, Dios lo protege. A los que caminan en integridad, Dios lo protege. El que está apartado del mal, Dios lo protege. Pero cuando no estamos apartados del mal, muchos decimos que somos cristianos, pero nos olvidamos de Dios. ¿Cuántas veces oramos al día? Algunas veces oramos 3 veces. Algunos solo 2 veces, en la mañana y en la noche. Pero el cristiano debe de orar cada momento, todo el tiempo hay que estar orando. No pienses que solamente decir con la boca las cosas va a suceder. Lo que tú tienes que estar conectado con Él, con Dios, de corazón, mentalmente, espiritualmente, de corazón, con boca, con ojos, con sentido completo, estar conectado con el Señor. Amén. Por eso voy a terminar con esto. Versículo 5. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tus manos. Dios protege a sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a proteger. Va a proteger su salud, va a proteger su finanza, va a proteger su matrimonio, va a proteger todo lo que Dios ha dado, Dios te ha dado. Pero si usted no está separado de Dios, Dios no te puede proteger. Usted mismo decidió separar de Dios. Y Dios no puede obligar que tú estés con Él. Él quiere que tú estemos con Él. Pero si usted mismo, por complacer a su amistad, o por complacer a su deseo de su corazón, o por complacer a su ego humano natural, actuamos, hacemos cosas que le agrada a Dios y eso nos separa de Dios. Entonces, esa es la manera nosotros nos separamos de Dios. Cuando nosotros seguimos los deseos de corazón, los pensamientos de nuestro corazón y lo que tú quieres tener, eso trata de hacerlo y separa de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Como hijos de Dios, como cristianos, si hayamos separado de Dios por cualquier situación, tenemos que pedir perdón a Dios y pedir perdón a las personas que hayamos hecho daño y acercar a Dios nuevamente y caminar nuevamente con el Señor. Y todo va a estar bien. Amén. Muchas veces nosotros queremos que, porque yo me fui de la iglesia, vamos a ver, pastor, ¿qué va a hacer? Cuando yo me vaya de la iglesia, una persona me dijo, cuando yo le regañé por algo, me dijo, vas a ver cuando yo me vaya de la iglesia, ¿quién va a cantar en la iglesia? A ver, pastor, se va a encontrar como yo. Dios es Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Muchas veces creemos que nosotros cuando vamos de la iglesia se va a caer o le va a afectar a la iglesia o va a afectar al pastor, va a afectar a la familia, o si cuando vaya de la iglesia mi mamá ahora va a ver qué va a pensar mi esposa, mi esposo, qué va a pensar y que no va a ir a la iglesia. Creemos que estamos haciendo daño a la persona. No sabemos que estamos daño nosotros mismos. ¿Dónde vamos a huir de la presencia del Señor? Mejor acercar y reconciliar con el Señor. Por eso el salmista dice, versículo 7, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de su presencia?
Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera en mi lecho en el fondo del mar, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. No importa dónde quiera que vayamos, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger mientras estamos con el Señor. Pero Jeremías capítulo 16, versículo 16 dice así. Este texto yo quiero leerle para que vea cuando nosotros nos alejamos del Señor por algún problema, por alguna situación, siendo hijo de Dios, fuimos cristianos cuando era joven y ahora que ya estamos algunos mayores, ya no quiere ir a la iglesia, nos alejamos. Mira lo que dice el Señor en Jeremías 16, versículo 16. Este para usted, escúchalo bien. Voy a enviar a muchos pescadores, afirma el Señor. Mira de qué se refiere el pescador. Y ellos los pescarán a ustedes. ¿A quién es ese pescador? Mira lo que dice. Después enviaré a muchos cazadores. Ellos los cazarán a ustedes por todas las montañas y colinas y por las grietas de las rocas. Ciertamente mis ojos ven todas sus acciones. Ninguno de ellas me es oculta. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. ¿Viste? Siendo hijo de Dios, siendo cristianos, un tiempo fuimos cristianos. Tal vez por alguna circunstancia de la vida hemos fallado al Señor. Eso nos ha alejado del Señor. O tal vez porque has caído al pecado. O tu esposa te alejó, se alejó de ti. O se divorció de ti. Y entonces usted se siente débil, usted se aleja del Señor. Siendo hijo de Dios. En medio del ataque, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, tú tienes que mantener conectado con el Señor. Dios te va a levantar, Dios te va a proteger, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Pero si usted se aleja del Señor, siendo hijo de Dios, siendo conocedor de la palabra del Señor, Dios va a mandar cazadores, pescadores, porque tu conducta, nuestra actitud no le agrada a Dios. Entonces Dios va a mandar los verdugos para darte palo. Tus negocios se va a ir mal. Tu salud se va a enfermar. Y tus hijos se va a ir mal. Y va a haber muchas situaciones. ¿Y a dónde va a ir usted? Por eso el Señor dice, yo mandaré pescadores. Yo mandaré cazadores. Usted puede escapar donde tú quieras. ¿Dónde huiré de su presencia? Dice el salmista. Mira lo que dice Amos. Amos capítulo 9, versículo 3. Voy a terminar con esto. Amos, profeta Amos dice así. Capítulo 9, versículo 3 dice así. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, o sea, montaña más alto que Carmelo, ahí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se esconden en el fondo del mar, ahí ordenaré a los serpientes que los muerda. Aunque vaya al destierro, ariado por sus enemigos, ahí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré en ellos mis ojos. Cuando nosotros, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, conocedor de la palabra de Dios, cuando nos alejamos de Dios, haciendo cosas malas como los que no son cristianos, Dios se enoja con nosotros. Nos ama tanto que nos manda los verdugos para darnos palo, castigo, para atraparnos ahí donde nosotros buscamos la presencia del Señor. Pero si nosotros seguimos con la rebeldía, con la necedad, Dios va a tomar decisiones serias contra nosotros. Por eso, Romanos capítulo 8, hoy estaba leyendo Romanos capítulo 1,
versículo 18 dice así. Mira lo que dice el Señor. Ciertamente la ira de Dios viene revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Injusticia de los seres humanos. Los humanos somos injustos. Dios ha sido bueno con nosotros y le tratamos muy mal a Dios. Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha bendecido con familia, con hijos, nos ha dado trabajo, nos ha dado larga vida hasta el sol de hoy. Nos ha cuidado. El año pasado murieron mucha gente. Este año todavía sigue muriendo y nosotros somos injustos. Siendo Dios bueno con nosotros, nosotros no obedecemos a Dios. Honramos al diablo haciendo cosas malas. Deshonramos a Dios haciendo cosas malas. Dios no le agrada. Entonces la ira de Dios viene desde el cielo contra la injusticia humana. Maltratamos a los que trabajan con nosotros, robamos a los que están debajo de nosotros, mentimos, actuamos, hacemos las cosas que no le agrada a Dios. Entonces el juicio de Dios viene sobre nosotros. Pero cuando estamos con enfermedades, cuando estamos sin problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, si Dios permite esa situación, usted manténgase conectado con el Señor. Ese enemigo que se ha levantado contra ti, usted va a destruir. Ese enemigo que se ha levantado contra ti, usted va a derrotar. Porque la presencia de Dios que está contigo es el que va a derrotar a ese enemigo. Pero si estás separado de Dios, ¿quién te va a dar la victoria? Estás viviendo doble vida. En el domingo tú eres cristiano, pero en el día de la semana estás lejos de Dios. Tu lengua nunca adora a Dios, más bien hablan malas palabras, maldice a sus hermanos, hablan malas cosas, piensan cosas malas, actúan una conducta que no como hijo de Dios. ¿Cómo Dios puede caminar contigo mientras tú estás caminando con el enemigo? Usted mismo se separa de Dios y empieza a aliarse con el enemigo. ¿Cómo Dios te va a proteger? Si usted mismo asocia con los enemigos para que te destruya, Dios no quiere que nada malo te pase a ti. Pero si tú mismo separas de la mano de Dios y caminas con el enemigo. Por eso, si tú quieres ver mejores días de su vida, tienes que caminar con Dios. Porque todas las cosas buenas vienen de Dios. La humanidad necesitamos todas las cosas que tiene Dios, pero no queremos caminar con Dios. La humanidad queremos que Dios nos bendiga, pero yo quiero estar lejos de Dios, caminando con el diablo, pensando como hijo del diablo humanamente, actuando como hombre natural, no como hombre espiritual, viviendo como cualquier persona normal, haciendo las cosas que no le agrada a Dios, sino que agrada al diablo. ¿Cómo las cosas buenas te va a llegar a ti? Todas las cosas buenas vienen de Dios. Todas las provisiones vienen de Dios. Todas las protecciones vienen de Dios. No es en el momento que cuando tú necesitas va a buscar a Dios. No, tú tienes que buscar siempre a Dios porque Él es tu Dios, Él es tu Padre. Él es bueno, Él es grande. Él quiere ayudarte. Él quiere estar contigo, Él quiere protegerte. Pero si tú no quieres caminar con Dios, ¿cómo Dios va a ser contigo? No te puede obligar para que usted camine con Dios. Por eso vienen los problemas, divisiones, separaciones, destrucciones. Entonces cuando estamos en medio de la destrucción, clamamos a Dios. Dios no escucha nuestras oraciones. Ayer recibí una llamada, me dice, pastor, ¿usted cree que me puede extender una carta de recomendación para una persona que no quiere vacunarse y necesita una carta? Le digo, ¿pero qué iglesia va? No va a ninguna iglesia. Ahora, cuando está pasando necesidad, necesito una carta. ¿Qué quiere que yo le diga? Es un miembro de la iglesia, es un cristiano, no es cristiano. Entonces, ¿cómo yo voy a...? Yo no puedo mentir. ¿Ah? En los momentos de necesidad, queremos a Dios. Pero en el momento, cuando estamos bien, no queremos a Dios. Dios no funciona así. Si tú quieres ver mejores días de su vida, tú tienes que caminar siempre con Dios. Para que sus hijos sean bendecidos,
Sus hijos tienen que crear bajo la protección de Dios. Si ellos salen de la protección del Señor, pues recibirá el golpe, recibirá el juicio de Dios. El enemigo, Dios lo va a pescar. Dios lo va a mandar a los pescadores, como dice Jeremías 16:16. Dios va a mandar a los pescadores para que lo pesquen a su hijo, a esa persona que se aleja de Dios. Dios va a mandar cazadores, lo van a cazar. Entonces, cuando están ya perseguidos por la enfermedad, por necesidad, por los problemas, por el divorcio, por coronavirus, por el huracán, por terremoto, por toda la cosa, ahora sí, Señor, pastor, ora por mí, o orando, Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, leyendo la Biblia. No va a pasar nada, no va a haber protección, no va a haber provisión, no va a haber la solución. Porque tú en los momentos cuando tenía que buscar a Dios, no lo buscaste. Ahora que buscas a Dios, Dios no te va a escuchar. Porque tú estás separado de Dios. Ahora entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Lo que tienes que hacer es, primero, si estás pasando momentos difíciles, primera cosa que tú tienes que hacer es pedir perdón a Dios. Que tanto tiempo has alejado de Él y ha llevado en esta situación. Tú lo reconoces que tú tienes la culpa porque tú alejaste del Señor. Y pida perdón a Dios y comprometa con el Señor que tú no quieres seguir de ese estilo de vida. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a cuidar. Dios te va a perdonar primeramente y Dios te va a proteger. Entras en la familia del Señor ahora, pero a partir de ese momento usted tiene que las promesas que haces con el Señor, tú tienes que cumplir. Tú tienes que hacer las cosas como le has prometido al Señor. Y verás, la mano de Dios te va a salvar, te va a rescatar, te va a levantar y te va a suplir y te va a restaurar todo lo que hayas perdido. Pero si solamente para salir del problema buscas a Dios, Dios no va a funcionar así. Yo he visto muchas personas que vinieron a la iglesia buscando situaciones, sanidades, liberaciones. Dios le ha ayudado. Una vez que el Señor nos dijo, ¿dónde están todas las personas que fueron sanados? No están en la iglesia. Vive vida loca. Anda su vida como un ser humano cualquiera, alejado de Dios. ¿Qué cree que va a pasar? El enemigo le va a golpear y el último golpe va a ser mortal. Por eso, antes que te golpee el Señor, vamos a buscar a Dios, caminar con el Señor, para que tus hijos, tu descendencia, su matrimonio, todo, Dios nos guarde y que Dios nos protege, como dice Salmo 139, versículo 7. Él nos protege por completo, protegerá a nuestra familia, protegerá de todas las situaciones que nos pueden confrontar. Y si nos ataca, Él nos va a ayudar a resolverlo. Si el enemigo nos ataca, Dios nos va a ayudar a defender. Y si nos ataca, el enemigo va a salir perdiendo. No importa lo que diga, no importa lo que haga, el enemigo nos va a amenazar, pero nunca nos va a vencer. No tenga miedo. Cuando estás pasando dificultades, si estás pasando necesidades, si está pasando cualquier situación terrible, sepa que tú tienes un Padre que está contigo y te quiere ayudar. Reconozca que has fallado al Señor, pida perdón a tu Padre Celestial, acércate a Dios, camina con Él, comprometa con Él y verás que ese problema, tarde o temprano, será historia. Él te va a dar la victoria. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. El que confía en el Señor jamás será avergonzado. Usted como hijo de Dios, jamás será avergonzado. Apártate de todo mal, haga las cosas bien, camina con el Señor, viva como hija del Señor, confía en el Señor, obedece a sus palabras, cree en sus promesas y verás que las cosas que está pasando, Dios te va a ayudar y pelea. Pelea, no te mantenga callados. Ora,
Reprenda ese espíritu que te está atacando. Defiéndate como hijo de Dios. Dios nos ha dado poder, autoridad. Ninguna fuerza del enemigo nos hará daño, dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Aplastaremos cabeza de serpiente, aplastaremos enfermedades, aplastaremos pobrezas, aplastaremos todas las cosas que se levante, el enemigo que se levante contra nosotros, y ninguna fuerza del enemigo nos hará daño. Manténgase peleando. Mientras tú estás peleando, el enemigo nunca te va a ganar. Te va a atacar, pero nunca te va a ganar. Te va a sentir, te va a asustar, pero después usted va a tomar fuerza, el enemigo va a salir vencido y Dios te va a dar la victoria. Tú no estás solo, tú no estás sola. Confía en el Señor. No se preocupe, todas las tristezas, angustias, situaciones que está pasando, y preséntalo en el Señor y Dios le va a dar libertad de eso. Dios le va a quitar todas ellas. Porque Salmo 34 dice, la angustia de los justos son muchos, pero de todas ellas Dios lo librará. Dios ha prometido. Por eso tenemos que seguir tomado de la mano con el Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Comparta con sus hermanos. En los momentos más tristes, canta a Dios, alaba a Dios, glorifica al Señor, camina, dile cosas bonitas para Dios y verás que todo va a estar bien. Amén. Reciba nuestros saludos. Un abrazo para todos los que están escuchando esta noche. Donde quiera que se encuentre este momento, si estás pasando necesidades, problemas, tristeza, angustia, levanta sus manos. Vamos a pedir perdón a Dios, vamos a acercar a Dios. Repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Salvador Redentor Jesucristo. Reconozco que soy pecador de nacimiento en la carne, pero tú me has hecho libre en mi espíritu. Hoy tomo mi posición como hijo suyo. Me aferro a tu voluntad, Señor. Renuncio a mi voluntad y todas las obras de la carne pecaminosa que me ha causado alejarme de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy renuncio de mis pecados, Señor. Hoy renuncio todas las cosas malas que venía haciendo. Esta noche encomiendo en tus manos mi vida, mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi familia y todo mi ser, para tu honra, para tu gloria, Señor. Mientras yo viva, Señor, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero honrarte, Señor, con todo lo que tú me has dado. Aquí estoy, Señor. Tomo mi posición como hijo, hija tuya. En este momento hablo a toda tristeza, toda angustia, todo problema que el enemigo haya traído en mi vida. Ahora mismo te ordeno que te alejes de mi vida. Sal fuera de mi vida. Sal fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Sal fuera de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Suelta mi matrimonio. Suelta mi finanza. Suelta mis hijos. Suelta mi destino. Suelta mi camino en el nombre de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo todas mis posiciones. Seas tú dirigiendo mi vida esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hayas orado estas oraciones, confía en el Señor. Él va a empezar a caminar contigo. Él te va a cuidar. Confía en el Señor. Dios es bueno. Él siempre estará contigo hasta que nosotros vayamos a su presencia. Te bendigo su vida, su familia, bendigo su finanza, bendigo todas las posiciones que Dios te ha dado. Siempre mantenga confiando en el Señor, obedeciendo, orando, porque Dios ha prometido estar con nosotros y darnos la victoria. La victoria es tuya. Tú no eres un fracasado ni fracasada. Un tiempo fracasó porque usted no lo hizo bien las cosas, pero ahora en adelante toma decisiones conforme a la voluntad del Señor. Consulta con el Espíritu Santo y Dios te va a dar la sabiduría cómo hacer las cosas y usted va a ser más que vencedor. Amén. Bendigo su vida, su familia esta noche. Que tenga una feliz noche. Si Dios nos permite, nos vemos el domingo y el viernes a esta misma hora.
Gracias por escuchar este mensaje. Comparta con sus amistades. Les habló a ustedes su amigo, su hermano en Cristo Jesús, Pastor Nazario Gutiérrez desde la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Que tenga una feliz noche, un amanecer bendecido, un fin de semana grato delante del Señor. Buenas noches.